verdad, muchos de nosotros pues, tenemos el placer y el gusto de conocerlo. Es un gran siervo del Señor. Él actualmente es el que tiene a su cargo la dirección de la comunidad misionera del Camino, ubicada aquí en el Jocotillo de Villacanales, aquí en Guatemala. Y es una entidad que se dedica al rescate de verdaderamente de las personas más necesitadas, de los olvidados, de los más olvidados, que el Padre Neri atiende con amor y con mucho cariño, en compañía de unos jóvenes o de muchos jóvenes que son aspirantes al sacerdocio. Y el Señor pues le ha puesto en su corazón que esa es su misión. Y pues como les decíamos, sin más preámbulo, en esta tarde vamos a dejarlo a él para que nos resuelva muchas dudas, como decía el tema, ¿verdad? Cosas que nos ofrece el mundo, nos aparta del mundo, si estar en la iglesia es alcanzar la santidad, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer para ser santos entre todas las interrogantes que se nos presentan? Dejamos al Padre Neri con ustedes. Padre, muy buenas tardes, bienvenido a su grupo, que el Señor le bendiga y adelante, que aquí las cámaras y los micrófonos son para usted. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Me gustaría pedirles otra cosa, que si pudiera, no sé quién es el administrador de esto, pero que pudiera colocar todas las caritas. Y me gusta ver las caras ahí porque Padre, disculpe, fíjese que esa opción la tiene usted en su pantalla. Solo mueve el mouse en la parte superior derecha. Le va a aparecer dos círculos. Ahí le da la opción de escoger cómo quiere ver usted a los participantes. sí. No, es que algunos como que no están conectados, ¿no? No, lo que pasa es que algunos tienen desconectada la cámara. Posiblemente No, por eso no le parece. por eso, si lo pudieran, se las pudieran conectar, exacto. Así es que siento como que le estoy hablando a un aparato y, por ejemplo, Bueno. la cara de Ubaldo, ahí es diferente ver esa sonrisa que Padre creer. Ubaldo, su cámara dice. No, Padre Neri, saludos, bendiciones. igualmente, mano, gusto saludarte. Igual vos. Hay gente que parece fantasma, están en el más allá, pero no sabe si están o no están. Lo que pasa es que no se peinaron hoy, por eso. ¿Cómo? Está en casa. Sandra. Sí, padre, y es que a veces también depende del aparato que usan, porque hay algunas computadoras que no tienen cámara. Entonces, Bueno, a veces también eso influye un poquito. yo voy a tomarlo como que quien no se conecte es porque no se peinó ni se cepilló este día. Muy bien, comenzamos entonces, hermanos. Ya hicieron la oración, el tema que pidieron es la santidad, ¿correcto? Sí. ¿Él me lo puedes decir de nuevo? Sí, padre, efectivamente el tema es camino a la santidad o la santidad, ¿verdad? Muy bien. Pues me gusta el tema camino a la santidad porque si hablamos de la santidad en sí, yo soy la persona menos capacitada para hablar de algo que no he vivido y que no estoy viviendo y quién sabe si lo logre, ¿verdad? Con excepción de Ubaldo Menchú, que ese sí tenemos la certeza de que es un santo. Entonces, así que tenemos que Estamos en camino. tenemos que darnos cuenta nosotros que hablar de la santidad es hablar de un tema que en realidad uno nunca sabe ni va a saber si está. Por ejemplo, el caso, alguien tiene todavía su micrófono encendido, ¿verdad? ¿O será que son las almas en pena del purgatorio? Bueno, entonces tenemos nosotros que darnos cuenta que a veces uno cree estar en lo correcto o cree estar en lo incorrecto
Y cuando uno cree estar en lo correcto, en las cosas de Dios, resulta que sale lo contrario. Y a mí me gusta poner como ejemplo en este caso al mismo San Pablo. Pablo, una persona sumamente inteligente, de baboso, de ignorante, en buen chapín diríamos, de bruto, ¿verdad? No tenía ni un solo pelo. Pablo era una persona instruida muy bien, y en su cabeza y en su corazón sonaba la idea de que él estaba cumpliendo a cabalidad la palabra de Dios, y definitivamente lo estaba haciendo según el Antiguo Testamento. Tanto así que hasta pidió cartas, o sea que legalmente Pablo estaba haciendo lo correcto según su fe, según la época, según el ambiente. Pero resulta que a Dios eso no le estaba agradando. Para Dios era lo contrario. Y por eso cuando vemos nosotros que se le aparece Jesús, dice que lo tiró. No dice, yo no sé de dónde la gente se sacó que iba montado en un caballo, de repente iba en un tuk-tuk, iba en un avión, yo no sé en qué iba encaramado San Pablo, la cosa que ahí no aparece el caballo por ningún lado. Seguramente que mientras hablaba con Dios el caballo se le fue. Y una de las cosas que le dice es, ¿por qué me persigues? En la cabeza de Pablo, lo correcto era eso. Perseguir a la secta de los cristianos, porque era una secta que brota entre los judíos. Eso era el cristianismo al principio. Entonces, en su cabeza, Pablo estaba haciendo lo correcto. Pablo estaba haciendo lo que a Dios le agradaba, lo que la ley exigía. Pero ante los ojos de Jesús, la cosa era totalmente diferente. Entonces, la santidad, vamos a descubrir nosotros si al final de nuestra vida, vamos a descubrir si vivimos en santidad, o era hipocresía, o era costumbre, o era falsedad. ¿Qué nos va a decir el Señor? Al final se puede decir que hay un termómetro interno en el que uno puede ir detectando si a Dios le agrada o no lo que hacemos. Moral y éticamente se dice que la misma conciencia nos va indicando el hacer o dejar de hacer. Y entonces hay un termómetro que nos dice, eso no, eso sí. Y hay una ley que se le llama hacer el bien y evitar el mal. Ya ahí podemos comenzar nosotros a ver, a detectar si le agrada o no le agrada a Dios. Internamente algo nos dice qué hacer y qué evitar. Si pasamos a otro nivel, el nivel de la religión, ya entra a ser parte de un actuar basado en la religión y nos puede ir diciendo si sí o no. Pero resulta que las religiones, hay gente que dice, es que es al mismo Dios. Yo digo, no, no es al mismo Dios al que nosotros podemos predicar de diferentes religiones. Porque una religión como la religión de los judíos te puede decir en su Biblia, ojo por ojo y diente por diente. O la ley del talión, que si mi mujer a mí no me da descendencia, puede acostarse con mi hermano y con todos los hermanos hasta que me den una descendencia, un hijo, si yo estoy muerto. El cristianismo, por el contrario, en lugar de decir ojo por ojo y diente por diente, dice poner el otro cachete, ¿verdad? La otra mejilla. En lugar de decir que tu mujer se acueste con tu hermano para darte descendencia, nos dice que con una sola mujer y ya, o con un solo marido en el caso de las mujeres. De tal manera que no predicamos en todas las religiones al mismo Dios. En el mismo cristianismo existen variantes en la imagen que se puede tener de Dios. Un Dios misericordioso, un Dios que está enfocado solo en el dinero. Podemos entender así, por ejemplo, a Cash Luna, a muchas gentes que está enfocada en la teología de la prosperidad. Y así vamos viendo que no es el mismo Dios.
varía la idea de Dios de acuerdo a la religión. Por lo tanto, la misma Biblia nos va a ir enseñando a nosotros que se tiene que ir, aparte de pedir al Espíritu Santo, se tiene que ir uno sometiendo a las interpretaciones que durante siglos la Iglesia ha masticado para entender. De lo contrario, caemos en la ignorancia o en el fanatismo de una religión. Por ejemplo, hay personas en la misma Iglesia Católica que mira demonios por todos lados cuando empieza una oración. Y hay gente que se dedica a expulsar demonios y hablar de fuera Satanás, que fuera, que no sé qué. Y entonces le ponen más atención al diablo que al mismo Jesucristo. Entonces, en una predicación, en una oración, se tiene que remarcar y exaltar el nombre y la grandeza de Dios y no la presencia o el actuar de Satanás. Esto lo vemos ahora en nuestros grupos de la iglesia. Y si lo vemos históricamente, todo ha ido cambiando, o si no todo, pues la mayoría de ideas que hoy tenemos gracias al Vaticano II, ahora entendemos nosotros algo diferente que al principio del cristianismo o en la Edad Media se desarrolló a veces equívocamente. ¿En qué cabeza cabe que la misma iglesia, la iglesia no es que lo haya hecho en su totalidad, la iglesia, el famoso tema de la Inquisición? En realidad ese era un tema, si vemos el trasfondo, ese era un tema político y la política utilizó a la iglesia para hacer sus fechorías. De tal manera que aquí tenemos a Isabel. Isabel decía, me cae mal Sandra Quijada. Quijada es su apellido, ¿eh? Quijada. Ok, bueno, pues entonces dice Isabel Aguirre, me cae mal esta mujer, entonces yo la voy a acusar de bruja. Entonces cualquiera aprovechaba de una situación que se salió de las manos de la iglesia. El tema de la santidad también tenemos que irlo viendo como una evolución también. No tenemos que entender la santidad que se entendía en la Edad Media con la que se ve hoy y con la misma santidad con la que Cristo quiso que su iglesia viviera o que San Pablo anunciara. Voy a dar algunas citas bíblicas para quienes van a ir anotando y ahora empecemos viendo nosotros que la santidad, en primer lugar, es un estado, pero no un estado de Estados Unidos, ¿verdad ustedes? Así como mi papá un día, mi hermana me dijo un día, vos, Neri, te pareces a un estado de Estados Unidos. ¿De verdad, Leo? ¿A qué estado, Leo? ¿A Florida o qué, Leo? No, me dice, Kansas, mijito, me dijo, Kansas. Y entonces, la santidad, en primer lugar, tenemos que ver un estado, así como el Papa Juan Pablo II llegó un momento en el que habló del infierno y del purgatorio, así como del cielo, y él decía que en realidad el infierno y el cielo no es un lugar, sino que es un estado del alma. Si fuera un lugar y si fuera físico, el ser humano tiene la capacidad, tenemos la capacidad de adaptarnos. Darwin diría la capacidad de evolucionar. Métase usted a un sauna. Al principio, el primer minuto siente que se ahoga. Después de 3 minutos aguanta otros 10 más, entonces se va acostumbrando a uno. Lo mismo el frío. Una semana y ya se acostumbra usted al frío. Ahora váyase usted con todo y el cuerpo al infierno. Después de unos cuantos siglos en el infierno, usted se acostumbra, por muy fuerte que sea el infierno. Pero cuando se entiende como estado del alma, según lo que explica Juan Pablo II, eso es peor. Si entendemos el infierno, el cielo, el purgatorio y ahora también la santidad como un estado del alma, nos cambia todo.
El infierno es mucho más terrible que simples llamas. El cielo es mucho más agradable que simples cantitos ahí. Alabaré con el Señor y las 11,000 vírgenes. Es mucho más agradable. A mí me encanta esa frase cuando se reserva al Santísimo. Decimos, nos diste, Señor, el pan del cielo. Y la respuesta es que contiene en sí todo deleite. Todo deleite. Y cuando hablamos de deleite, hablamos de placer, de gozo, de todo. Entonces podemos entender que hasta la sexualidad en este mundo es un deleite. Ahora imagínense, Jesús contiene en sí todo deleite. Entonces, primer cosa, tenemos que ver que la santidad es un estado, no un lugar, un estado. Segundo, que se vendría a ser lo mismo, pero lo podemos mencionar de otra palabra, una condición. Y un estado, un alma que está en condición de santidad, va a tener ciertas características. Por lo tanto, la persona santa va a tener acciones características de la santidad. Visitar a los enfermos, todas las obras de misericordia, corporales y espirituales, va a entonces hacer van a ser características de un alma que se encuentra en estado de gracia, es decir, en santidad. La santidad, tenemos que darnos cuenta nosotros que en el Antiguo Testamento se puede comprender, y algunas citas bíblicas las van a encontrar ustedes, no como santidad, sino como consagración. Y una consagración es apartarse. Alguien que se consagra, se aparta. Por ejemplo, el padre Ubaldo, cuando lo ordenaron, le ungieron las manos, es decir, se las consagraron. Entonces, quiere decir que apartaron sus manos para el servicio del culto. Es decir, para la liturgia, para el culto a Dios. Sus manos fueron consagradas, apartadas para el Señor. Decimos, el padre Ubaldo fue consagrado, es decir, se apartó. Por eso la carne de curas y seminaristas provoca indigestión para las viejas que andan detrás de esos cueros, ¿verdad? Y que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya son cueros apartados para el Señor. Ya son vasos abiertos y dispuestos a que la gracia el cura se llene de la gracia y la comparta, la transmita a todo el pueblo. Entonces esa consagración, así se va a entender, sobre todo en el Antiguo Testamento. Ya vamos a ver unas citas bíblicas. Tiene que ver con la pureza, con la limpieza. Tiene que ver con estar acabado, con la perfección. Un día me dice mi hermana Neri, me dice, vos venís, oye, ¿qué te pasó? Me dice, ¿por qué, Leo? Venís como mueble fino. ¿Cómo así mueble fino? Bien acabado, te mirás. Entonces, no estamos hablando de que ya no tenés ganas ni de vivir, no estamos hablando de que estás muy acabado en el mal sentido. Acabado es decir, que llegó a su plenitud. Ya vamos a hablar más adelante de estos puntos. Desde mi punto de vista, y en resumen, en mi cabeza suena que la santidad, busquemos una frase simple. La santidad para mí es simple y sencillamente estar en comunión con el Señor. En esto lo resumo yo. Porque quien no está en comunión con Dios está excomulgado. Y ciertamente la iglesia aparece legalmente, según el derecho canónico, la excomunión, que el obispo dice, bueno, fulano de tal puede estar excomulgado. Pero no necesitamos de eso. Con el hecho de que yo estoy pecando ahorita, voy a pecar más tarde o pequé ayer, yo mismo me auto-excomulgué de la gracia. Quiere decir que yo salí de la comunión. Lo que está en comunión con Dios está en agrado a sus ojos. Lo que está en excomunión, está en pecado, está fuera de su gracia.
Entonces, en resumen, por eso es que yo les digo, en mi cabeza suena que estar en santidad es estar en comunión con Dios, estar en gracia con el Señor. La comunión, común unión. Estoy perfectamente unido con Dios, de tal manera que la Virgen María, a mí me encanta cuando dice, llena eres de gracia, le dice el ángel. Y cuando hablamos de que está llena de gracia, nos referimos a que no hay espacio en ella para otra cosa más que para la gracia. ¿Y qué es la gracia? La presencia de Dios, en resumen, podríamos decir, y con palabras simples, hay un montón de frases bonitas para referirse a la gracia, pero yo digo, la gracia así de simplemente podría ser la presencia de Dios en el ser humano. Entonces dice, si aceptamos que María está llena de gracia, quiere decir que Dios está totalmente en ella. Y si ella está llena de la presencia de Dios, está en perfecta comunión. Ahí entenderíamos el poder de María de intercesión. Y la santidad y la grandeza. ¿Por qué? Porque la plena comunión con Dios es la santidad. Es decir, que la persona llegó ya está acabado. Es decir, llegó a su perfección, llegó a su culmen. Llegó a su motivo principal, que es comenzar a formarse, comenzar a perfilarse con Dios, llegó a ser otro Cristo. Alguien como Cristo, ¿verdad? Vamos a usar 3 citas bíblicas del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. En primer lugar, vamos a tomar Éxodo 19:6. Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Algunas versiones bíblicas, ustedes no van a encontrar la palabra una nación santa, sino que vamos a encontrar que dice nación consagrada o pueblo de mi propiedad, es decir, apartados. Tenemos también nosotros, esto es en el Éxodo, pero hay vamos a usar otras citas bíblicas más. Éxodo 22:30 dice, hombres santos tienen que ser para mí. Y comienza a dar prescripciones. Cómo alcanzar la santidad según la mentalidad del Antiguo Testamento. Ahora, hay un libro, el libro de Levítico, que también se considera, es como decir ahora un documento de la iglesia que se llama Sacrosanctum Concilium, que surge a raíz de la iglesia, del Vaticano II. Se puede decir que a raíz de eso, la liturgia que celebra la iglesia hoy está regulada. ¿Por qué? Porque es lo principal que va a regular todo el actuar de la liturgia. Algo parecido en el Antiguo Testamento está el libro de Levítico. Ahí sobre todo es donde da todas las prescripciones de pureza para el sacerdote, para el pueblo, etc. Y en ese mismo libro dice, y esta es la cita bíblica que yo quisiera que remarcaran ustedes en sus Biblias o anotándola, Levítico 19:2. Si quieren otras citas bíblicas, vamos a encontrar también Levítico 20:26 o Levítico 11:44. Repito, Levítico 20:26 y Levítico 11:44. Invita a Dios a la santidad, pero a mí me encanta esta cita bíblica, a mí me parece una de las más lindas en Levítico 19:2. Allí dice el Señor, habla a toda la comunidad. Recordemos que le está diciendo a Moisés qué es lo que tiene que decir al pueblo. Habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles,
sean santos, porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Hay una invitación de parte de Dios. Sean santos porque yo, su Dios, soy santo. Y vamos a ver otra cita bíblica que es el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Estas dos citas márquenlas. Levítico 19:2 y Mateo 5:48. Aquí ya vemos el Nuevo Testamento. Jesús nos dice, ustedes pues sean perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. Les voy a dar otra cita bíblica para que así después no estamos regresando o si se me pasa alguna. Isaías 62:12. Se les llamará, Isaías 62:12, se les llamará pueblo santo, rescatados de Yahvé, y a ti te llamará buscada, ciudad no abandonada. ¿Por qué? Porque según la idea de los profetas, el pueblo de Israel, entre más pecaba, Dios le abandonaba y más desgracia le llegaba. Y si estaba arrepentido y llegaba la gracia de Dios, Dios estaba con su pueblo, Dios le daba prosperidad, Dios le daba bendición, Dios manifestaba sus portentos en ese pueblo. Por eso podríamos decir nosotros con Isaías entonces que la santidad es estar en comunión con Dios. Una ciudad no abandonada. Entonces nosotros abandonamos la gracia. Cuando pecamos, abandonamos la comunión, así como Adán y Eva abandonaron el paraíso. Dejaron la comunión con Dios. Muy bien. Y para esto vamos a tomar como base estas citas que dijimos. Levítico 19:2 y Mateo 5:48. Si ustedes le ponen atención, ahí hay una invitación. Sean santos porque yo Yahvé, su Dios, soy santo. O sed perfectos como vuestro Padre, como es perfecto vuestro Padre del cielo. Primero hay una invitación en el Antiguo Testamento de parte de Dios. Segundo, de parte del mismo Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué podemos decir con aquella frase que dice, solo Dios es santo? Porque en eso se basan nuestros hermanos evangélicos. Solo Dios es santo. Definitivamente solo Él lo es en cuanto que es el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin de todo. Y por lo tanto también de la santidad, de la vida. Pero nosotros participamos de esa santidad, así como que participamos de la gracia que nos da vida. Participamos de esa santidad como un don de Dios, como un regalo. Participar de esa santidad nos permite entonces llegar a la perfección en la medida que nos acercamos al Señor. Ahora bien, si una persona niega, ojo con esto, si alguien niega la existencia de los santos en la iglesia, inmediatamente está negando que la Biblia se puede cumplir y por lo tanto al negar que han existido hombres y mujeres santas y que la iglesia no ha fabricado santos, la iglesia no es fábrica de santos, la iglesia no es que diga, bueno, ahí tenemos a Flor Montoya y la vamos a convertir en santa y ahora en adelante usted se va a llamar Santa Flor Montoya. Y para que se mire más bonita, como a ella le gustaba cocinar, le vamos a poner un tenedor en la mano y una cacerola en la otra, así como el hermano Pedro con su campanita. Entonces, la iglesia fabricó una santa. No, la iglesia no fabrica santos. La iglesia descubre
la iglesia reconoce las virtudes de hombres y mujeres que durante toda o una gran parte de su vida han sobresalido en las virtudes cristianas. Y por eso la iglesia celebra en noviembre el Día de Todos los Santos. ¿Por qué? Porque más de algún santo se le pasa por alto, ¿verdad? A mí me encanta, hay una frase y quiero compartirla con ustedes. Hay un poema que en realidad se le atribuyó al Juan Pablo II, al Papa, a San Juan Pablo II. Después se le atribuyó que lo había dicho el Papa Francisco. Hasta la Madre Teresa de Calcuta la cargaban bailando por ahí, que ella lo escribió. Pero es una perfecta mentira. Ni Juan Pablo II, ni el Papa Chico, ni la Teresita, ni nuestra Teresa. Ninguno de ellos escribió este poema. Se atribuye a alguien desconocido. Yo lo voy a parafrasear. Cuando dice de los santos. Queremos santos. Oiga bien esto. Dice, necesitamos santos sin velo ni sotana. Necesitamos santos de jeans y zapatillas. Seguramente ya han escuchado este poema o algunas partes. Necesitamos santos que, ahí es donde me encanta a mí hoy. Necesitamos santos que vayan al cine, por si alguien me quiere invitar, ahora que estamos encerrados, ¿eh? Necesitamos santos que escuchen música, tampoco estamos hablando de Calle 13, de reggaetón y de porquerías, ¿verdad? Música hay bonita música, ¿verdad? Necesitamos santos que paseen con sus amigos. Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la universidad. O sea, que los tontos haraganes que sacan chivos, esos montón de pavosos, no creo que estén a la santidad, ¿verdad? Alguien que saca chivo inmediatamente se reconoce como corrupto, mentiroso, y un santo no lo es. Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales. Y cuando hablamos de pobre, no nos referimos solamente a la gente que necesita comida, ropa o algo, o dinero. También tu marido, tu mujer puede ser una pobre vieja abandonada en su casa. Tu marido puede ser un pobre barrigón que ya nadie le para bola porque antes tenía cuerpo de bien cuadrado, ¿verdad? Parecía Bob Esponja, ahí estaba cuadrado. Y ahora un viejo barrigón, barbudo, que ni se baña. Pobre viejo, ¿verdad? Pobre vieja, pobre mis hijos. Los primeros pobres podemos ser nosotros. Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo. Recordemos que Jesús en ningún momento dice que tenemos que salir de este mundo. Al contrario, dice, te pido, Padre, por estos que viven en el mundo, pero no son del mundo. Es decir, vivir en este planeta, pero no vivir en el merengue de la mentalidad de este planeta, es decir, en un mundo de mentalidades turbias, sucias. Necesitamos santos a los que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, el deporte. Yo fui a una aldea allá en Santa Rosa, se llama Las Cabezas. Y ya casi me linchaban los líderes porque me llevé al grupo de jóvenes cuando yo era seminarista. Me los llevé a jugar, organizamos un campeonato de fútbol y uno de básquetbol. Ya casi me linchaban unos viejos panzones que eran los tatascanes del pueblo. ¿Por qué? Porque para ellos era pecado el deporte. Entonces hay gente fanática que por ignorante termina confundiendo la santidad con la libertad de Dios. Entonces, necesitamos, sigue diciendo, santos que estén en el mundo y que sepan saborear, aquí viene la aclaratoria, y sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser mundanos. Este es un problema que la iglesia ha tenido con los sacerdotes.
Unos exageradamente conservadores, ¿verdad? El padre Neri que usa sotana. Uy, qué ofere. Aparece la abuelita de Batman. Y otros que no les gusta representarse como sacerdotes. Yo conocí sacerdotes que les encanta andar con su corbata. Y no les, entonces digo, ¿para qué fregados hicieron curas? Si tanto le gustaba la corbata, ahórquese con ella, pues hágase licenciado de cualquier cosa y muérase ahorcado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sacerdotes que a veces les da vergüenza vestirse como sacerdotes. Entonces pasa lo contrario, la polaridad, el conservador y el totalmente liberal. El santo siempre está en equilibrio. Uno de los grandes filósofos, Aristóteles, escribe un libro para su hijo que se llama La Ética a Nicómaco. La ética nicomaquea, como se le llama, esta, en resumen, podría decir, el resumen, una de las cosas más simples que yo le busco es que busca el equilibrio. Y el santo también siempre está en equilibrio. Está con Dios y con el hermano. El fanático quiere estar solo con Dios, ignorando al hermano. El fanático solo quiere estar en oración en la iglesia, pero se olvida de su hermano, de sus realidades temporales, como la humildad. Yo siempre he puesto este ejemplo, ahí están los divas, que seguramente me han oído hablar de eso, que la humildad se confunde con otras cosas. Y entonces uno dice equivocamente, pobre señora, miren, qué humilde la señora. ¿Y por qué dice que es humilde? Porque pobrecita, mire su ropa viejita, toda sucia. No, señor, la señora es pobre o es cochina, es puerca porque no se ha lavado. No confunda la santidad con la porquería, con la pobreza. Y entonces entra con una carita toda triste, hasta dobladito a la iglesia. Eso no es sinónimo ni señal de humildad. Y me encanta lo que yo prefiero ver la humildad así como lo decía Santa Teresa de los Andes. No, perdón, Santa Teresa de Ávila. Decía que la humildad es ser realista. Entonces yo digo, es tener los pies en la tierra. La persona verdaderamente humilde nunca niega las virtudes, los dones, la grandeza, la presencia de Dios en su vida. Nunca los niega. Una persona que niega sus virtudes, sus dones, sus talentos, lo que Dios le ha dado, lo bueno que hay en usted, está negando que Dios le dio algo bueno, porque si Dios te dio vida, eres un paquete completo. Entonces Dios te va a dar completo el combo. ¿Qué hagamos con esos talentos? Ya es cosa de nosotros. Pero Dios a nadie mandó a este mundo sin gracia, sin talentos, sin armas para la batalla, sin semillas para la siembra. Negar los talentos que Dios nos ha dado es sinónimo de ignorar a Dios en nuestra vida o de ser soberbios. Una persona soberbia va a agarrar todos los talentos, los dones, lo que Dios le ha dado a uno y no los va a poner al servicio de los demás, ni va a reconocer que le vinieron de Dios. Es una persona humilde, va a ser una persona sincera, una persona que tiene los pies firmes en la tierra, que no tiene máscaras y se presenta ante Dios así como cree que es, así como vive. Llega a la iglesia, Señor, pequé en esta semana. Y se presenta ante Dios sin máscara. Señor, soy un pecador, esta semana hice esto, metí la pata. Una persona soberbia llega como el publicano a reconocer, gracias Padre porque estoy en el grupo de la iglesia y gracias porque no soy o porque no me parezco o porque no estoy viviendo como mi cuñada o mi cuñado, como mi suegra. Ya caíste en la actitud del fariseo.
del publicano. Pero sí, el fariseo era, ¿verdad? Y el publicano, por el contrario, se daba golpes de pecho. Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. El humilde tiene los pies en la tierra. El humilde es realista. El humilde no anda pelando cables en las nubes. El humilde no anda drogado, no anda alucinando que le agrada a Dios. El humilde no anda aparentando. El humilde se presenta como es. Y una persona santa, indiscutiblemente, es humilde, es decir, realista. Soy pecador, he pecado, aquí estoy, Señor. Tengo virtudes, tengo talentos, gracias al Señor. Una persona santa es la persona más realista. Y cuando somos realistas, nos damos cuenta que así como yo pequé, otro más pecó, y entonces tenemos compasión los unos de los otros. ¿Por qué Jesús se quiso hacer hombre como nosotros? Dice San Pablo, se anonadó, tomó la condición de esclavo, experimentó nuestra debilidad con la tentación. ¿Y cuántas tentaciones tuvo el Señor? Como dijo nuestro presidente, una catizumbada. No crean ustedes que solo las tentaciones. Convierte estas piedras en una champurrada. Tírate del templo, póstrate y te daré la riqueza. Esas no son las únicas tentaciones. Encontramos otras, por ejemplo, cuando estaba orando en el huerto, la tentación era la de abandonar el camino. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. La tentación de abandonar, ¿por qué? Ante los problemas, cualquiera de nosotros soñamos con que no nos pase el sufrimiento, no queremos sufrir. La tentación de abandonar. Ahora, si nos vemos en la cruz, Jesús estaba siendo tentado en la cruz también. ¿O creen ustedes que no es una tentación cuando le decían, hey, si en verdad eres hijo de Dios, bájate de la cruz? A cualquiera de nosotros nos puede decir el mal, Satanás, o la suegra, que es parecido, ¿verdad, Satanás? ¿Para qué tanto vas a la iglesia? O un amigo, ¿eh? ¿Y qué tanto haces metido en la iglesia? Mira tantos clavos que tenés. Salite de ese grupo. Y allá va uno para afuera. Tiene razón la suegra. Tiene razón el amigo. Y entonces uno allá bajando de la cruz. Quedarse en la cruz trae sus beneficios. A mí me llama la atención que en la cruz habían dos tipos a la par de Jesús. El ladrón bueno y el ladrón malo, el ladrón, de tal manera que no existe ladrón bueno. ¿Por qué se le llama ladrón bueno? Porque se robaba todo y hasta se robó el cielo. Fue tan buen ladrón que hasta el cielo se robó. Entonces, y por su conversión, ¿verdad? Pero me llama la atención, comúnmente se le reconoce como Dimas y Getas, ¿verdad? ¿Así se le reconoce o no? Dimas y Getas. Gestas. Entonces, Dimas es la persona que fue humilde, reconoció que había metido la pata, que se había equivocado y que estaba con Jesús sufriendo justamente, un humilde. El otro, soberbio, estaba sufriendo al igual que Jesús, pero no reconoció su culpa. Entonces, Dimas y Gestas nos muestran la realidad de la humildad que mueve la balanza. Dimas quiso permanecer en la cruz porque su humildad le hizo reconocer su culpa y quiso quedarse en la cruz junto a Jesús. Gestas, por el contrario, quiso bajar de la cruz y no permanecer junto a Jesús, aunque justamente estaba pagando. Entonces veámoslo de esta manera. Uno quiso bajar de la cruz y bajó hasta el infierno.
El otro quiso permanecer en la cruz y subió al cielo. El sufrimiento trae sus beneficios para una persona humilde y trae sus desastres para un soberbio. El soberbio nunca acepta el sufrimiento. El humilde lo acepta y le encuentra el sabor y el sentido. Una persona santa definitivamente tiene que ser una persona valiente. Y otra característica de la santidad va a ser esa, el valor, tener pantalones. En la iglesia Vamos a esperar un momentito. Yo creo que el padre Neri tiene problemas con el internet. Le vamos a dar un momentito. Ahora sí, Mientras... me pareció. Perdone, padre. Padre, se nos fue. Es que se nos fue por un momento. es que Dios se arrepintió, pero ya había comenzado el arrebato, como dicen los evangelios. Sí, nos quedamos en donde usted estaba diciendo que había que tener pantalones. Ah, bueno, pues las mujeres no quieren que tengan que usar pantalones. No, significa valor. Una característica de los santos va a ser la valentía, el ser valientes, que se me acabó la carga de la compu. De tener valor, porque si ustedes miran las bienaventuranzas, que serían como el proyecto de gobierno, si Jesús fuera un presidente, su plan de gobierno sería eso, las bienaventuranzas. Y todas las bienaventuranzas nos presentan cómo ser felices en esta vida y planificarnos en la eternidad. Bienaventurado, ¿qué significa? Felices, dichosos, alegres. Pero imagínese usted, ¿cómo me va a decir Jesús a mí que me ponga alegre? Mateo 5, creo que es. Sí, Mateo 5. Oigamos esto. ¿Dónde estamos? Bienaventurados los pobres de espíritu. Mateo 5. Bienaventurados los mansos, diferente a mensos. Bienaventurados los que lloran. Ahora, ¿cómo me va a decir a mí que soy bienaventurado, o sea, alegre, feliz, dichoso por estar llorando? ¿Cómo sería eso entonces? Lloro. Ay, Dios mío, te alabo y te bendigo porque estoy llorando. ¿Cómo es eso entonces? Es una dicha. Bienaventurados, aparte que podemos llorar de alegría también. Nos dice, son dichosos los que lloran. Imagínese usted cuando uno tiene problemas, está triste y se echa una buena chillada, ¿verdad? Una buena llorada de media hora. Aunque nadie lo vaya a abrazar a uno, uno se queda relajado, hasta dormido, ¿verdad? Hasta suspira cuando uno es niño, hasta dormido suspira uno. Entonces, bienaventurados los que lloran. Y hay una palabra, dice los misericordiosos, pero todo esto tiene redundancia eterna. Y hay una palabra que a mí me llama la atención, los que trabajan por la paz. En ningún momento nos dice, bienaventurados los que viven en paz. Ojo con eso. Bienaventurados los que viven en paz. No te está diciendo los que viven en paz, sino bienaventurados los que trabajan por la paz. Ahora,
Un santo se necesita que sea valiente porque no se va a quedar tranquilo un santo ante la necesidad o los problemas de los demás. El mismo Espíritu Santo, cuando escuchamos nosotros que vino, se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿a qué empujó a los miedosos apóstoles, los discípulos? A que se metieran a clavos, a que se metieran a problemas, a que hicieran algo. La Virgen María era una metiche por amor. En las bodas de Canaán, posiblemente, se dice que Caná de Galilea, ahí donde celebraban esa boda, era una, ¿cómo se llama? Una, donde se reunían los judíos para la oración. Una sinagoga. Entonces había algún área donde estaban todas las mujeres separadas de los hombres y esa área es donde se dice que seguramente estaba el área para servir la comida. Quiere decir que María se dio cuenta de eso, estaba en el área de servicio o sirviendo. Entonces ella se va a meter, ahí sí que qué lindo ser metiche como la Virgen. Fue metiche, se metió en la vida de los que no la estaban invitando, pero necesitaban. En esa boda se dio cuenta del problema. Se metió en su vida, ¿para qué? Para darles consejo, ¿no? Como intercesora. Qué linda metiche. Y encima de eso se metió en la agenda del mismo Dios. La hora de Dios, la agenda de Dios ya estaba planificado cuándo hacer su primer milagro. Ah, no, pero ella se dio cuenta que había un clavo. Dijo, se les acabó el vino. Hay una versión bíblica que a mí me encanta de Jesús que dice, mujer, ¿y a mí qué? Los chapines entendemos eso como que le da la sensación como que le quiere decir, ¿y a mí qué me importa? De todas maneras, ni el padrino soy, ¿va? ¿Y a mí qué? En pocas palabras, Dios le estaba diciendo, no, todavía no ha llegado la hora. Tengo una agenda que cumplir, por lo tanto, el primer milagro lo voy a hacer hasta que yo considere. Pero María lo conocía, estaba en plena santidad, es decir, en plena comunión. La santidad es conocer a Dios, tener valor para meterse a ser metiche en bien de los demás, para meterse a cambiarle la vida a otros. Y le adelantó la agenda al mismo Dios, imagínense. Y es una persona santa en comunión, no solo conoce a Dios, sino conoce la necesidad de los demás. No solo conoce la necesidad de los demás, sino que tiene valor de meterse a ayudarles en sus situaciones. Un santo no es aquel que se queda solo orando en la iglesia, calentando bancas. Un santo es aquella persona que se mete, se arremanga los pantalones. Es esa persona que es capaz de bailar para hacer reír a alguien más, aunque le duela los tobillos. Un santo es una persona que se desvela el doble, aunque ya no soporte el cansancio. Un santo es una persona que vive diariamente el momento, que no anda en las nubes, se anda en la tierra alabando al Señor. Y por eso se dice que, también se dice en las redes sociales, se ha oído mucho eso, necesitamos a un san albañil, a una santa costurera. Necesitamos a un san guardia de seguridad, a una santa ama de casa. La santidad no es una opción ni una invitación solo para los curas, las monjas y los que están metidos en los conventos. La santidad es una invitación para todo aquel que quiere escuchar a Dios y parecerse a aquel al que siguen, es decir, a Jesucristo. Si repito lo que ya dije, si negamos que han existido hombres y mujeres santas, estamos negando que la palabra de Dios se puede vivir y le estamos diciendo a Dios que es un mentiroso.
Porque si Él te invita a ser santo, a ser perfecto, es porque lo puedes lograr y lo debes lograr. Y Él mismo te ayuda y dice, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. O sea que no solo te invita, sino que también te capacita, te acompaña, te auxilia, te ayuda. La santidad no es hacer cosas extraordinarias como lo han hecho muchos otros santos, que se levantaban, levitaban, se levantaban del suelo en oración. O San Martín de Porres, que estaba en el convento Santo Domingo, allá en Lima, Perú, y también lo miraban predicando y salvando a los negritos allá esclavizados allá en algunas partes de África. O al santo hermano, a San Pío de Pietrelcina, que estaba metido en San Giovanni Rotondo y nunca salía de ahí, pero que también lo vieron en Nueva York, una muchacha a la que le salvó la vida porque se iba a suicidar tirándose de su edificio. ¿En qué cabeza cabe tanta grandeza? A mí me encantan las películas de ciencia ficción y me gusta la película de esa película de los X-Men. Si nosotros llegáramos a un grado de santidad, también se pueden desarrollar dones extraordinarios. El Charles Xavier, ¿cómo se llama? El que tenía problemas de conocer las mentes. Ya teníamos nosotros a un San Juan María Vianney, a un, ¿cómo se llama? De Pietrelcina, que podía conocer los pensamientos, los pecados de los demás. Alguien que levitaba, se elevaba en el aire. Está San Francisco de Asís, y varios santos como San Martín de Porres. Querías convertir agua en vino para los borrachos. Ahí está Jesús. Y en fin, podemos ir viendo nosotros diferentes manifestaciones divinas en los santos. Pero la santidad no se resume en hacer cosas extraordinarias, sino en vivir ordinariamente en comunión con aquel al que dice amar. Repito, no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de vivir ordinariamente en comunión o de acuerdo a lo que Cristo quiere para con cada uno de nosotros. Solo así nos volvemos fermento de santidad en el mundo. Muy bien, me callo la boca porque yo creo que ya les aburrí. Creo que estaban diciéndose algunas preguntas, no sé si a mí me toca contestarlo, si no está Padre Aldo ahí. Sí, padre, con mucho gusto. Claro que tenemos algunas interrogantes ahí que Eric le va a hacer. Bueno, fíjese, padre, que yo creo que en el proceso tal vez hay alguna otra persona que vaya preguntando algo más, pero fíjese que yo creo que hay algunas preguntas como las que, por ejemplo, pusimos en la publicidad de la reunión, ¿verdad? Yo creo que es una de las que a veces todavía muchas personas se preguntan, porque usted dijo al principio algo bien interesante y es que a veces ha influido mucho algunas cuestiones que hemos escuchado de los hermanos evangélicos, ¿verdad? Como por ejemplo a veces también dentro de la Iglesia Católica se escucha de que por ejemplo el hecho de tomarse una cerveza es malo, el hecho de por ejemplo ir a bailar, incluso si a usted lo invitan a unos 15 años, a una boda, y el hecho a veces de bailar o hacer cosas de ese tipo, como que lo hacen perder a uno la santidad. Entonces, no sé si usted nos pudiera tal vez como ampliar un poquito más qué tanto nos pueden alejar estas cosas de la santidad o no. Ok. Primero, para responder lo que tiene en la publicidad, que hasta ahorita la estoy viendo, te cuento. Dice, ¿puedo llegar a ser santo? La respuesta dijimos es sí, porque hay una invitación de Dios, hay una capacitación de Dios y hay un acompañamiento del Espíritu Santo para lograr la santidad.
Segundo, ¿ser santo es estar todo el día en la iglesia? La respuesta es no. ¿A qué vamos a la iglesia? A llenar nuestro tanque como de combustible espiritual. Usted quiere viajar en el carro, pasa un ratito a la gasolinera. ¿Para qué? Para poder continuar el camino. Uno va a la iglesia también para encontrarse con Dios, recargar baterías y continuar, ¿qué cosa? La vida agradando a Dios. Entonces uno va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios para después salir a vivirla. Otra pregunta que hace la publicidad dice, ¿qué debo hacer para ser santo? El Espíritu Santo manifiesta diferentes acciones. Por ejemplo, a uno les invita a ser santo serio. Dios a nadie le quita su esencia, nos quita las mañas. Si Dios te quita lo esencial que eres, por ejemplo, a Eric, a un loco, por ejemplo, Pili Sierra, no sé si esté por ahí. La pilita de agua bendita, no le miro la cara, pero... No, pero ahí está conectada todavía. Ah, bueno. Va, dígale usted a nuestra pilita de agua bendita, vaya Pili, a partir de ahora no te reís. O al Eric, serio, por favor, prohibida la risa. O sea, es matarle su originalidad. Dios a nadie le quita su originalidad, no le cambia ni le quita su esencia. Repito, busca quitarnos las mañas. Entonces, ¿qué debo hacer para ser santo? Lo que Dios te inspire para estar en comunión, para estar agradable ante su presencia. Lindo es preguntarnos en cada decisión que vamos a tomar, ¿será que esto te agrada, Señor? Si nos preguntáramos en cada decisión que vamos a tomar, Señor, ¿esto te agrada a ti? Les aseguro que nunca estaríamos fuera de la comunión con Dios. Entonces, hablando de la esencia, de la originalidad, a mí me gustan dos santos contemporáneos, San Felipe Neri y San Ignacio de Loyola. Famosísimo su libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Pero resulta que un día San Ignacio de Loyola, muy dado al ayuno, a la oración, a la penitencia, un hombre flaco porque solo vivía en penitencia. Por el otro lado, contemporáneo y muy amigo de él, San Felipe Neri, un santo chistoso, payaso que solo hacía y decía burradas con tal de hacer reír a alguien. Y una vez le dice San Ignacio de Loyola, mira, aquí están los ejercicios espirituales que escribí. Léelos y me das tu comentario. Después llega San Felipe Neri y le dice, aquí están, le dice. ¿Qué te parecieron? Le pregunta San Ignacio de Loyola y le responde San Felipe Neri, es lo más aburrido que en toda mi vida he visto. Caramba. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que algunos Dios los llama a la santidad viviendo en silencio, otros en el alboroto. En la iglesia la riqueza que tenemos es que están los franciscanos, están las del Rosario, están los de no sé qué, los legionarios de María y un montón de cosas que tienden al silencio. Y está la renovación carismática que tiende al alboroto, ¿eh? Hay gente que no le gusta la alabaré, y entonces a otros no les gusta el rosario. Por diferentes caminos, pero a todos nos llama la santidad. ¿Qué debo hacer para ser santo? El Espíritu Santo se lo va inspirando a cada uno de acuerdo a lo que Él nos da para poderlo hacer. ¿Qué debo hacer? A cada uno nos indica. A mí me indicó encontrar su agrado, buscando, atendiendo, rescatando y haciendo algo por la gente que atendemos acá. De hecho, esta semana se nos murió una ancianita. Y entonces yo le decía a los hermanos que me ayudan, miren, ya sea que le hayamos servido bien o mal a esta señora, tenemos la dicha de que a través de ella servimos al Señor. Y qué lindo ver que esta señora, en lugar de morir en la calle, abandonada como un perro, murió con dignidad. Y fíjense ustedes que les cuento esto, las hermanas
iban a hacer su hora de la misericordia. A las 3 de la tarde todos los días tenemos una hora frente al Santísimo rezando la coronilla de la misericordia. Y tenían la dicha de que en lugar de estar frente al Santísimo una hora, estaban una hora velando a la abuela, rezándole a su lado la coronilla de la misericordia. Y hay gente que creerá que por ir a la iglesia tenemos que descuidar al enfermo. No, ahí se esconde el Señor también. Es como estar acompañando, así como María acompañó a Jesús en la cruz, donde estaba doliendo, donde estaba sufriendo, de la misma manera acompañar a un enfermo es estar también con el Señor. La gente creerá que solo porque ya no está comulgando sacramentalmente se va a condenar o no le agrada al Señor. No, ahora nos está enseñando, nos está dando la oportunidad de no ser farsantes, hipócritas, mentirosos, que solo íbamos a la iglesia y en la iglesia, ay, vomitábamos, caíamos en descanso, hablábamos en lengua, un montón de ridiculeces que íbamos a aparentar porque a veces ni siquiera venía del Espíritu Santo. A mí me consta que hay gente que va a aparentar que habla en lenguas y no viene de Dios, o que cae en descanso y en realidad está consciente de que se va a tirar en ese momento. Si el Espíritu Santo te lo impulsa, perfecto. Pero ¿y si tú lo estás aparentando para quedar bien con los demás servidores? Es una mentira, una blasfemia, una falsedad. Entonces ahora a la iglesia el Señor nos está invitando, nos está enseñando a ser verdaderamente iglesia doméstica, a orar sin apariencia frente al otro servidor, a orar constantemente en mi casa, con los míos, dar testimonio con los míos de cómo se ora y llevar la cruz si me critican en la casa. De tal manera que ahora nos está enseñando el Señor, nos está dando la oportunidad verdaderamente a pulirnos, a darnos cuenta si en la iglesia era un farsante o era real. Porque el que vive realmente su fe en la iglesia, lo vive en su casa, en su trabajo, con los suyos. Repito, ¿cómo debo hacer para ser santo? Repito, el Espíritu Santo nos lo da. Y por último, las cosas que el mundo me ofrece me hacen perder la santidad. No necesariamente. Las tentaciones no son un motivo de vivir en desgracia, sino para alcanzar la gracia. Las tentaciones, si fueran pecado en sí mismas, Jesús fuera un pecador. Toda tentación se convierte en oportunidad para conquistar la gracia, para agradar a Dios. Toda tentación está puesta para vencerla. Y en la medida que la vencemos, no por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia del Señor, vamos superando, vamos creciendo en la santidad. Tentación vencida. Entonces es gracia adquirida. Las tentaciones son para eso. Ahora, preguntabas de una cerveza, de un baile. Yo creo que ir a unos 15 años, ir a un baile, definitivamente no es pecado, pero se puede convertir en motivo de pecado. ¿Por qué? Porque si te invitan a unos 15 años, ¿a qué vas a esos 15 años? A participar de la alegría de la quinceañera. Pero si de repente ves a la muchachita que llega con su vestido enseñando la lechería, inmediatamente vas a tener la tentación de ya no pensar en tu esposa y vas a comenzar a ver el paquete de leche Lala, Nido, de los pechos de la quinceañera. Entonces, no es pecado que vayas a los 15 años, pero sí se puede convertir el ambiente en un motivo de tentación. Allá uno sí cae. Una cerveza. Tomarse una cerveza definitivamente es una bebida refrescante. Y si nosotros decimos que tomarte una cerveza es pecado, también podríamos decir que Jesús fue pecador. ¿Por qué? Porque Jesús también se echaba sus trancazos de vino.
Tanto así que vamos a encontrar nosotros en la Biblia que él se queja, creo que lo tengo por aquí en Lucas, si no estoy mal, déjenme buscarlo. Dice Lucas, cuando habla de Juan el Bautista, Lucas 7:33, porque resulta, dice Jesús, ahí se está quejando Jesús, porque resulta que ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, o sea que este era alcohólico anónimo, ¿no? No comía pan ni bebía vino. Y le decían, está endemoniado. Ahora dice, ha venido el Hijo del Hombre, es decir, él mismo, ¿verdad? He venido yo, con otras palabras. Vengo yo, que come y bebe, y entonces, y dicen, ahí tienen a un comilón y a un borracho. Jesús tomaba. Señores, Jesús tomaba. ¿Cuál es la diferencia con un chapín? Que nosotros en Guatemala somos coches, somos puercos, desordenados, somos maleducados, estamos mal formados. Para un alcohólico, oler el vino, el guaro, la cerveza, es un atentado y es una tentación. Por lo tanto, para el alcohólico, definitivamente sí se convierte en pecado una cerveza, porque ya se sabe de qué mal padece. Para una persona que no tiene el problema es tomarse una cerveza en su sano juicio, puede ser compartir. El problema, repito, es que también un alcohólico llega a creer siempre que todo lo tiene bajo control. Entonces, por lo tanto, uno puede estar en un baile, en unos 15 años y vivir su santidad, es decir, estar en el mundo sin ser del mundo. Uno puede hacerlo. Yo recuerdo un sacerdote, y con esto me despido, hermano. Un sacerdote que con su mamá dice que iba a los bares con su mamá a evangelizar. Y sacaron a varias prostitutas de los bares. Las rescataron. Y no por eso él estaba con las prostitutas durmiendo. ¿A qué iban a evangelizar? El ambiente no es que contamine. Aparte de un ambiente de brujería, es otro rollo. No es que contamine. Si vas en el nombre de Dios, porque quiere decir que vas enviado y al que Dios envía, le da le capacita también, le va con su presencia. Es diferente un enviado a un metiche, que solo se va a meter por abrir la bocota. El metiche, el curioso, cae por su curiosidad. El enviado no tan fácil cae ni se contamina, aunque vaya a un centro de brujería en el nombre del Señor. Si va como enviado, va con el respaldo del que lo envía. Tenemos que verle esta diferencia. Entonces, y no hay que ser fanáticos. Yo creo que el equilibrio es lo que hace a un santo ser santo. Participar, estar con un pecador sin ser pecador, hace la diferencia. Ir al cine no te hace pecador, te hace ser una persona que comparte de este mundo sin olvidarse de su Dios. ¿De acuerdo? Muchas gracias, padre. Y ya nos dimos cuenta que definitivamente quiere ir al cine, ¿no? Así que cuando lleguemos por allá lo vamos a invitar. Ojalá sea luego. Primero Dios, padre, primero Dios, que pase todo esto y en el nombre de Jesús por ahí nos vamos a ver. Bueno, espero tu visita, mano. Bien, primero Dios, padre. Si quieran, pues aquí les esperamos con los brazos abiertos. Les doy la bendición para terminar. Ubaldo se me escapó, me despiden de él. Bueno. Sí, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe para siempre. Amén. Amén. Padre, solo antes de que se vaya, me imagino que también usted tiene muchas cosas que hacer, pero solo antes de que se vaya, por aquí le pusieron un par de comentarios en el chat. Pili justamente le puso, gracias, Padre.
por esta bella prédica, mi oración por usted y la obra de Dios en sus manos, mi cariño siempre Pili Sierra. Y también me puso por ahí una persona que quiere que le compartamos el tema grabado. Otra persona, Iván Godoy, le puso: muchas gracias por el tema, muy inspirador, y nos invita a buscar la santidad en nuestra vida. Dios lo bendiga, Padre. Y desde ya, antes de despedirlo, agradecerle de todo corazón por su apoyo. Usted sabe que le tenemos muchísimo cariño, ¿verdad? Usted es una persona muy especial para nosotros. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y por haberse tomado el tiempo de acompañarnos en la comunidad virtual. Bueno, un gustazo. Y por último, antes de que se me olvide, comentarles a todos, yo creo que la mayoría lo conocen, ¿verdad? Pero ya saben que usted tiene su ministerio que Dios le ha encomendado. Entonces, pues yo creo que no está de más mencionar que la ayuda nunca está de más, ¿verdad, Padre? Y por si alguien de los que está conectado todavía en la comunidad siente en su corazón el poder compartir, me imagino yo, algún tipo de víveres o convertirse en algún padrino de los que el Padre Neri ha estado solicitando, ¿verdad? No sé si podemos compartir el número de Comca en el chat, Padre, para que se comuniquen con Leslie o con alguien de ahí. Va, sí, claro que sí. 3022 4420, no, perdón. 3087 1097. Ese es el número de teléfono. Ok, 3087 1097. Sí. Ahora, si quieren hacer alguna donación, pueden comunicarse a otro teléfono con la hermana Leslie. ¿Cuál es el número? 3051 2549. Ok. Ya lo pusimos en el chat. Entonces, por si alguien de los que está conectado, pues, tiene un corazón generoso y quiere compartir algo con las personas que están ahí a cargo del hogar del Padre Neri, pues entonces, para que se puedan comunicar, los números de teléfono están ahí en el chat, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias nuevamente, Padre. Si un día quieren venir, pues bienvenidos. Cuando pase todo este merengue del coronavirus, los esperamos. Que el Señor me les bendiga. Me saludan a mi pilita de agua bendita. Nunca la voy a olvidar porque mi primer accidente manejando con ella lo viví. Eso es inolvidable, Padre. Esa historia ya la conocemos bien, Padre. ¿Cómo? Esa historia ya la conocemos bien, le digo yo. Sí, está bueno. Que el Señor me les bendiga. Se cuida. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios bendiga. Bueno, y solo nos faltan los avisos, Julio, antes de que se empiecen a desconectar todos. Se fueron. Bueno, sí, le damos gracias al Padre Neri que creo que ya abandonó la reunión, pero ahí refrendando lo que dijo el Padre Neri, que si el santo es un estado del alma, pues nos invita a que a través de ese estado del alma no seamos aburridos, no que seamos gente que realmente podamos convivir con las cosas del mundo y seamos luz para todas esas personas que temen acercarse a la iglesia porque creen que se van a aburrir, y no es así, ¿verdad? Y invitándolos para de hoy en noche, vamos a tener nuestra acostumbrada hora santa, ¿verdad? El amado de todos nosotros va a estar presente y nos va a acompañar a través de Padre Ubaldo, ahí que va a exponer para que todos de alguna forma podamos virtualmente estar más cerca del Señor, como lo hicimos después en la fiesta que celebramos. Es nada más lo que tenemos que decir. Los esperamos para de hoy en noche en la hora santa, como les decimos, y esperamos que durante la semana nos puedan acompañar con los blogs que tenemos en el Instagram, y que tú también se pueden comunicar por esas vías. Dios les bendiga y paz y bien, y nos vemos hasta de noche. Que Dios esté con ustedes a lo largo de toda esta semana. Bendiciones para todos, nos vemos. Gracias. Bendiciones para todos y hasta la próxima. Adiós.
Gracias. Gracias. Dios los bendiga. Bendiciones. Me saluda la doctora. Adiós. ¿Quién dijo eso? Ah, la primera. Adiós.